Bueno, acá estamos con el diputado nacional Rodolfo Toledo, que ha tenido la gentileza de aceptar una entrevista para el programa de radio Peripatéticos y la Multisectorial, la organización multisectorial. Te quería preguntar si desayunaste primero, Rodolfo. No sé si... Sí, desayuné. ¿Por qué? No, porque pensé por ahí que ibas a desayunar en el juzgado número 10, facturas. No, las facturas esas eran para el juez, no eran para mí. Pero me las rechazó. Pensó que era una bomba, digamos, le dejé una docena de facturas en un paquete, pensó que era una bomba y llamó a la policía. Pero bueno, la verdad, pensándolo bien, me gasté, no son baratas las facturas, así que Sí, me tendría que haber evitado ese gasto. Sí, no tiene asidero, es tragicómica la No, yo situación. creo que no, es mucho peor. Yo creo que lo que hizo Ercolini da para una investigación en el Consejo de la Magistratura. No sé si es un hecho que justifique su destitución. Ahora, en el Consejo de la Magistratura no solamente las sanciones a los jueces son la expulsión, tenés apercibimientos, tenés multas económicas, es decir, le sacan parte del sueldo. Me parece que lo que hizo Ercolini claramente justifica una sanción. Después, si es económica o de otro tipo, se verá, pero claramente es un juez que lo que pasó claramente es mal desempeño, ¿no? Es decir, evaluar, poner en marcha una investigación tan absurda con recursos públicos, intervenciones de jueces, policías, fiscales. La verdad que es vergonzoso, pero más allá de lo patético, de lo gracioso que puede ser, no me parece que sea acorde al trabajo de un juez lo que hizo. Claro. Está bien. Bueno, Rodolfo, mira, queremos conocer, porque siempre, inclusive ayer los diputados de Juntos decían que esto está lejos de la ciudadanía, que bueno, es un tema, el tema del juicio político cercano a la gente. Sé que se determinó la admisibilidad de los 14 proyectos con los 60 hechos, por 16 votos a favor y 15 de Juntos. Pero queríamos explicarle a la gente, ahora comienzan creo que los testimonios y se abre la investigación, ¿no es cierto? Exacto, la admisibilidad que se votó ayer implica la apertura de la investigación. Esto para que por ahí la audiencia pueda entender o tener una comprensión un poco más cabal. Esto es como cualquier sumario administrativo de un empleado público que se manda alguna macana. El sumario administrativo de un empleado público se dispone su apertura, un procedimiento de prueba, en donde el empleado público puede poner un abogado que controle el desarrollo de esa investigación, de esa producción de pruebas, y al final del camino hay una conclusión, que tiene que ser sancionado o que no. Claro. Esto es muy parecido, porque inclusive se llama sumario de investigación lo que acabamos de abrir, es decir, esta etapa de prueba se llama sumario de investigación, que va a durar algunos meses y que al final del proceso, digamos, al final de la prueba, se buscará dictaminar, digamos, ¿no? Dictaminar con un dictamen acusatorio llegado el caso o no. Eso va a depender del devenir de la investigación y de la prueba que se junte. Los 3 años que tiene de vigencia, que se esperaría una eventual conformación distinta de la Cámara. Exacto. Puede servir, puede ayudar, ¿no es cierto? Sí, digamos que es un juicio político. Nosotros analizamos responsabilidades políticas desde una perspectiva política. Sí. Y por lo tanto, el momento en que nosotros llevemos un eventual dictamen acusatorio al recinto también va a tener que ver con definiciones políticas. Claro. Hoy, este año, me parece imposible llevarlo porque no solamente no tenemos doctores, no tenemos quórum. Directamente no tenemos quórum para sesionar.
Entonces vamos a manejar los tiempos bajo nuestros criterios políticos. En el 2003, el último antecedente del juicio político que hay a miembros de la Corte, Sí. cuando Néstor asume, el 25 de mayo del 2003, en la Cámara de Diputados había varios dictámenes acusatorios contra los jueces de la mayoría automática. Sí. Porque el que había impulsado el juicio político había sido Duhalde en 2002. Entonces, cuando Néstor llega, había dictámenes firmados. Claro. Sí. Y la decisión que toma Néstor es de enviar ese año 2003 los dictámenes de Nazareno y de Adolfo Vázquez, que eran dos jueces además muy cuestionados. Arrugaron, Nazareno y Vázquez arrugaron, no se animaron a enfrentar el juicio y renunciaron. Claro. El 2004, el dictamen que empuja Néstor es el de Molineux O'Connor, que era el vicepresidente de Nazareno, que sí enfrenta el juicio, sí. Va al Senado y el Senado lo destituye. Claro. Y en el 2005, el que manda, Néstor manda o habilita el tratamiento en el recinto, sí, del dictamen acusatorio que tenía Bogiano. Bogiano también enfrenta el juicio, la Cámara lo acusa y el Senado lo destituye. Claro. Bueno, ahí tenés un ejemplo de cómo manejar tiempos, digamos, Claro, ¿no? Es decir, claro. podría haber hecho todo en 2003, porque en definitiva todos los destituidos eran parte de la extorsión, a Néstor por el tema de la especificación, de la dolarización, el Sí. corralito, etc. Y bueno, y Néstor manejó esos tiempos de acuerdo a las definiciones políticas que tomaba. Claro, Bueno, claro. este año va esto. Bueno, nosotros tenemos esa facultad. Entonces, una vez que tengamos el dictamen, si es que lo tenemos, o los dictámenes en realidad, porque es un dictamen por juez, Eso es claro. no es un dictamen por los cuatro o por cada hecho, qué sé yo, el caso de la coparticipación, que firmaron el fallo Sí. los cuatro jueces, no es un dictamen por la coparticipación donde metés los cuatro, no, es un dictamen contra cada uno de los jueces por separado. Claro. No lo vamos a manejar en función de nuestros criterios y nuestras definiciones políticas y no de acuerdo a lo que están todos pensando. Ayer en la reunión de comisión, el secretario de la comisión o uno de los secretarios de la comisión, Álvaro González, diputado del PRO, Sí. planteó la necesidad de que esto vaya rápidamente al recinto, que se dictamine rápido y que vaya al recinto. Claro. Claro, porque... Les conviene, sí, exactamente, pero bueno, lamentablemente los tiempos los vamos a manejar nosotros, por lo menos por ahora. Ahora, desasnanos a nosotros, a los humildes mortales que no entendemos tanto de los vericuetos jurídicos. ¿Cómo puede ser, según las declaraciones de ayer de Mario Negri, que se le esté declarando una guerra a la Constitución Nacional si el procedimiento que están efectuando está contemplado en el artículo 53 y 59 de la Constitución Nacional? Bueno, porque es una costumbre de Juntos por el Cambio, de la pirotecnia verbal, la retórica vacía. Claro. ¿Cuál es el sentido de eso? Es que no tiene, no lo refutan, es decir, lo que dice Negri lo ponen en las tapas de los principales diarios, de los principales canales de televisión, y pasa un desfile de dirigentes del PRO que van a ratificar eso. Y no hay nadie de otro lado que diga, muchachos, esto es un instrumento constitucional, Claro. Que los diputados, las diputadas y cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a ejercerlo. Después, si tiene razón o no, es otra cosa. El derecho a promover un juicio político está contemplado en la Constitución Nacional y para nosotros, para el Congreso de la Nación, es la única herramienta que nosotros tenemos para controlar al otro poder. Es decir, la Corte no tiene absolutamente ninguna instancia de control más que el juicio político. Nadie controla la Corte. Si son, bueno, de hecho, llegamos a este momento porque durante muchos años, no solamente esta Corte, sino las anteriores conformaciones, se fue transformando en un organismo absolutamente opaco, con muy poca transparencia en el manejo
de los expedientes y en el manejo económico, que es mucha plata, mucho dinero también. Entonces, sí, son una de las denuncias de Paula Oliveto, bueno, los fondos anticíclicos. exactamente, Bueno. lo que te quería cerrar. Sí. Ayer la propia coalición cívica es la que pone blanco sobre negro sobre esta mentira gigantesca de Negri. Porque ayer Paula Oliveto fue muy clara en decir, esto es un derecho que tenemos nosotros. Y en todo caso la investigación determinará si tiene razón o no tiene razón la acusación. Claro. Pero Oliveto puso las cosas en su lugar. Esto no es ni circo, ni es mamarracho, es el ejercicio de un derecho constitucional. Claro. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero lo que reconoció Oliveto es que me parece que el circo lo estaban haciendo sus colegas, ¿no? Ahora es irrisorio que, a ver, está bueno que ustedes puedan plegarse a lo que está, la investigación que está proponiendo Paula Oliveto y la Comisión Cívica, o está votando, tiene un voto similar, igual al de ustedes, pero es irrisorio que pretendan cargar todas las tintas sobre Lorenzetti cuando es un órgano colegiado. Bueno, efectivamente, la historia de la coalición cívica con Lorenzetti tiene que ver con que hace muchos años que viene Carrió castigando a Lorenzetti, sí, ¿no? Y creo que bastante razonablemente, es decir, con bastante razón, más allá de que por ahí agita de más, pero muchas cosas son absolutamente plausibles, digamos. Claro. Entonces ella viene desde hace muchos años cuestionando el manejo de Lorenzetti de la Corte. Entre otras cosas porque Lorenzetti tenía el poder prácticamente absoluto en la Corte. Sí, claro. Él decidía, como presidente, decidía cosas a sola firma. Vos fíjate lo que pasó cuando asume Carlos Rosenkrantz. Sí. Hay como un desplazamiento, una suerte de golpe de palacio contra Lorenzetti. Se ponen de acuerdo Rosenkrantz, Rosati y Hayton de Nolasco y cambian el presidente y lo ponen a Rosenkrantz. Sin embargo, entre Rosati, Lorenzetti, Maqueda y Hayton elaboran un acuerdo en donde recortan las facultades de Rosenkrantz y pasó de una corte que la manejaba el presidente a sola firma. Con la nueva presidencia de Rosenkrantz no podía tomar ninguna decisión si no fuera en el ámbito de los cinco en ese momento. Claro. En ese momento de los cinco. O sea que todo lo que había hecho durante los últimos 10, 12 años Lorenzetti, las cosas que se le cantaban, Rosenkrantz, que pensó llegaba a hacer lo mismo, los mismos colegas lo limitaron, lo condicionaron en eso. Claro. Y la presidencia de Rosati, que es la que sucede a Rosenkrantz, también tenía esa característica, es decir, seguía estas nuevas reglas seguían con la presidencia de Rosati. Claro. De manera que, a partir de que terminó Lorenzetti su presidencia, todos los actos fueron colegiados. Por lo tanto, claro, si las irregularidades de previas, digamos, o durante Lorenzetti, las que ocurrían durante Lorenzetti, sí, siguieron ocurriendo, que es lo que dice o lo que entendemos todos, sí, los primeros años era responsabilidad exclusiva de Lorenzetti, los últimos 4 o 5 años es responsabilidad de todos. De hecho, claro, nosotros vamos a atribuir, o por lo menos intentar atribuir a los otros lo que la coalición cívica le está adjudicando solamente a Lorenzetti. Para nosotros hay una responsabilidad compartida de todos. Claro. Y en cuanto al, bueno, una de las causales que es el 2 por 1, con la famosa sentencia a Luis Muiña, después viste que el Congreso sacó una ley aclaratoria, la 27.362, donde sí, aclaraban que quedan eximidos de ese beneficio los que sí, han cometido delitos de lesa humanidad. Sin embargo, pretenden, me parece, yo vi en varios pasajes juntos, eximir de esa responsabilidad a Rosati. Y otra cosa, no sé si se puede jurídicamente, es una pregunta que te hago, hubo un acuerdo ahí que Elena de Nolasco dio su voto a cambio de seguir permaneciendo en ese órgano. Así es. ¿Se la puede incriminar? ¿Se la puede juzgar? No, en el juicio político no. En el juicio político no, porque ya no es jueza, está jubilada. Sí. Lo que sí puede tener alguna consecuencia es si nosotros demostramos
a lo largo del juicio político que esa sentencia fue construida, la sentencia del caso Muiña, del 2x1, fue construida de manera espuria, que es hasta ahora lo que es la hipótesis nuestra. Elena Hayton de Nolasco tenía dos intereses concretos. Que la nombraran a su hija, Elenita Nolasco, en un cargo de máxima jerarquía en la corte, secretaria letrada, porque tenía un cargo ahí. Pero lo otro que más le interesaba era que estaba por cumplir 75 años y ella quería seguir claro, en la corte, a pesar de que la Constitución dice que a los 75 años los jueces se van a la casa. Entonces, Elena Hayton de Nolasco mete un amparo en un juzgado para que se declare inconstitucional el artículo de la Constitución que establece en 75 el tope para ellos. Y hay un acuerdo con el gobierno de Macri, que es el que contesta la demanda. Es decir, Elena Hayton se presenta, mete un amparo, el que contesta eso es el gobierno nacional. Y dice que no puede ser, que la Constitución es 70. El juez le da la razón a Hayton y el gobierno no apela. Algo muy, muy serio, muy grave en la administración pública. Habrá que ver si eso está debidamente justificado. Pero lo cierto es que esa no apelación que deja firme el fallo por el cual Hayton podía seguir después de los 75 es en prenda de cambio del voto de Hayton en el 2x1. Que además implicó un cambio de criterio, porque ella venía votando en contra de la aplicación de esos beneficios. Pero efectivamente nosotros vamos a buscar demostrar que el 2x1 es una construcción, es un fallo que se construyó de manera delictiva, diría yo, con negociaciones absolutamente improcedentes entre el gobierno nacional. El operador del 2x1 para el gobierno, o los operadores fueron José María Torello, hoy senador nacional y responsable máximo de la mesa judicial macrista, y Fabián Rodríguez Simón, Pepín. Hay una buena nota, dos buenas notas en Clarín de esa época. Una la escribió La Nata, la mejor es la de Julio Blanc. Iba a decir La Nata. No, sí, pero cuentan el trasfondo de la negociación. Yo la verdad que no me acordaba, la estoy repasando ahora y la verdad que estaba bastante a cielo abierto la negociación, no ocultaban demasiado las cosas. Torello y Pepín haciendo lobby para que saliera el fallo, porque una de las promesas de campaña no oficializadas del macrismo era descomprimir la situación de los represores en prisión. Bueno, y el 2x1 era la puerta que se iba a abrir para la liberación de todos. Pero suponete que había una laguna jurídica ahí que que después se tuvo que sacar una ley aclaratoria. No, yo creo que no había laguna, No había, pero no. Ponele que había, vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no? Es totalmente atemporal. Porque ya se había derogado en el 2001. ¿O me equivoco? La ley del 2x1 sí, se deroga en el 2x1, en el 2001, efectivamente. Lo que pasa es que acá entran a jugar algunos institutos del derecho penal que tiene que ver con la aplicación de la ley penal más benigna y eventualmente la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna. Es digamos, bastante largo para explicar, pero, a ver, intentaré hacerlo. Argentina, primero y principal, Argentina forma parte de convenciones internacionales sobre derechos humanos que por ser una convención internacional aprobada por Argentina son parte integrante de la Constitución Nacional. Esas convenciones dicen que delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de beneficios como indultos, amnistías o conmutación de pena. Bueno, Argentina tiene esas convenciones como derecho positivo. En el Senado de la Nación, cuando Rosenkrantz y Rosati fueron a la entrevista, a la audiencia pública, cuando se trataba su pliego, los dos le dijeron a los senadores que para ellos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
son vinculantes para la Corte. Sí. Y evidentemente les mintieron a los senadores, les dijeron ese verso para conseguir el acuerdo, porque claro. después de que obtuvieron el acuerdo y fueron jueces, hicieron lo contrario. Hicieron lo contrario. Macanudo, sigamos con el hilo. Sí. La ley del 2x1 es una ley que rigió en Argentina entre el 98, 97 y 2001. Luego se derogó. Sí. Y Muiña, el represor condenado a una cantidad de años por delitos de lesa humanidad, sí, juzgado mucho después de que se había derogado esa ley, sí, él pide que los años que estuvo detenido a la espera del juicio, de la sentencia final en el juicio por lesa humanidad, a esos años se les computen doble en función de la ley del 2x1. claro. Y ellos dicen, más allá de estar derogada, es una ley que rigió y que es más benigna y por lo tanto me tienen que aplicar. Esa es la irregularidad en la que ingresa Rosenkrantz y Rosati y Hayton, los tres, digamos. Es decir, en la época de vigencia del 2x1, Sí. Muiña, ningún milico, ningún asesino, ningún genocida estaba siendo juzgado. Las leyes de impunidad se terminan con Néstor a partir del 2003. Claro. Entonces en el 2001 no había nada que aplicar a nada, porque ellos no tenían expedientes, juicios, procesos abiertos en esa época. Claro. Se abren después, cuando Néstor habilita eso. Pero además, lo que buscaba Muiña no era que se le computara el tiempo de detención, así, lo que buscaba era que se le computara doble el tiempo de detención y que eso se aplicara a su condena, a su sentencia. Claro. Por lo tanto, era una conmutación de pena. No es que se reconoció la prisión preventiva y qué sé yo, y la ley no hablaba de prisión preventiva, sino que la ley habla de amnistía, indultos y conmutación de pena. El tipo estaba condenado y pidió que todos los años que estuvo preso se le computen por 2 y eso implicaba inmediatamente una disminución de su pena. Por lo tanto estaba, por lo tanto estaba, perdón, yo estoy gritando y estamos por lo tanto, la conmutación de pena que prohíbe la convención, las convenciones internacionales sobre derechos humanos, era lo que justamente estaba prohibido y aplicaron los tres. Ahí está Para mí el error no sé si fue un error, pero les dimos como una puertita de salida, porque inmediatamente después del fallo Muiña, la movilización popular gigantesca, sacamos una ley que se denominó ley aclaratoria. Y la verdad que si vos lees la ley, no hacía falta ninguna ley. La ley aclaratoria dice: conforme el artículo primero de la ley que no quiso aplicar Rosenkrantz, no se puede otorgar beneficios a los delitos de lesa humanidad. O sea, si vos estás diciendo que conforme lo dice la ley anterior, es porque la ley lo decía y los jueces desconocieron esa ley. Claro. El caso del 2x1 me parece que va a traer... Ayer fue bastante vergonzosa la defensa, inclusive de varios, de López Murphy, no recuerdo Tonelli, que dijeron que hubiesen firmado suscripto el fallo tal cual lo hizo Rosenkrantz, Rosati y Hayton. Pero bueno, acá van a tener un problema porque Rosenkrantz luego, en las siguientes causas, se insistió, a pesar de la ley aclaratoria, siguió insistiendo con la aplicación del 2x1 para represores. En cambio, Rosati y Rosenkrantz, Rosati y Hayton. Rosenkrantz sí siguió y Rosati y Hayton. Exacto. Rosenkrantz insistió con su criterio y Rosati lo modificó a partir de la ley. Que tampoco va a ser una excusa, me parece, como para que ellos zafen de este cargo, pero bueno, veremos a lo largo de la investigación. Después
después lo que también me resultó ridículo, ¿no? Con el respeto que merece un diputado, pero la verdad, no recuerdo ahora el nombre, es un diputado de Loredo, me parece, lo de la inteligencia artificial. No, lo que dijo puso el ejemplo de que hay en otros países casos como en Chile, donde la Corte le dice al Congreso, por los 120 días de la composición del Consejo de la Magistratura, que cómo tiene que actuar, como por ejemplo en casos de igualdad de género no, era de matrimonio igualitario. Pero no podés comparar una causa que, si se quiere, mucho más loable, aceptable, con una situación en donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia toma una ley derogada, que era la de los 20 miembros, y se pone como presidente del Consejo de la Magistratura, avasallando un órgano del Estado, y tanto que, bueno, Juntos habla del republicanismo, no respetando la división de poderes. Me parece que no tiene la misma naturaleza que la Corte, ¿no? Le diga, tiene que sancionar una ley de matrimonio igualitario a esto que pasó acá. Sí, de todos modos, que lo haya hecho la Corte de Chile no significa que eso sea pertinente. Acá, los que baten el parche con la división de poderes son los que están justificando que la Corte nos condicione a nosotros los tiempos y lo que tenemos que legislar. Pero vos fíjate un par de cuestiones alrededor de esto. El Poder Judicial tuvo este caso 15 años. Claro, sí. 15 años, desde que arrancó la demanda de inconstitucionalidad, que fue ni bien Cristina promueve, en realidad Cristina era senadora, es la ley de ella, la de los 13 miembros, sale en 2006. Ni bien sale en 2006, la judicializa los abogados de los genocidas, el colegio de abogados de la calle Montevideo se llama. Judicializan en 2006. Y llega a la Corte después de todo el tránsito por juzgado de primera y segunda instancia, llega a la Corte en 2016. 10 años después. 10 años después. Y en la Corte hace 6 años que está. Sí. ¿Cómo nos vas a poner a nosotros 120 días que esto es urgente, que esto es no sé qué? Y hace 6 años que la tenés ahí. Y hace 15 años que la tiene el Poder Judicial. Y a nosotros nos da 120 días, que además, la otra cuestión, que es absolutamente falso los 120 días, porque los 120 días te lo marcó el 16 de diciembre, creo que fue el fallo del Consejo de la Magistratura. Nosotros entramos en receso en enero, en febrero, que son 60 días, con lo cual ya no son 120. Son 60 menos los feriados y los fines de semana. Tenés 30 días. En 30 días quería pretendía que en realidad lo que ellos buscaron era la excusa para definitivamente concretar lo que decía el fallo. Es decir, voy a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura, le voy a dar un plazo imposible de cumplir a estos giles, cosa de que no hagan nada, y además sabiendo de que no había posibilidad de ponernos de acuerdo. Ya hace años que estamos tratando de discutir una ley nueva del Consejo de la Magistratura y no hay posibilidades de que ni un bloque se imponga sobre el otro. Entonces todo esto lo tenía planeado la Corte y solamente era la excusa para un deadline donde ellos entraran a la Corte. Es decir, que también va a ser parte del juicio político. Los cargos van a pasar por ahí, por supuesto. Claro. Y en cuanto puntualmente así vamos analizando las causales, en cuanto al tema del Falco, de la obra social, los fondos anticíclicos, las contabilidades paralelas que decían que hay, eso va a iniciar, ¿en qué momento hay una fecha programada para eso? No, nosotros el jueves que viene vamos a empezar a discutir el cronograma de testimonios, la producción de prueba. Y la producción de prueba que tiene que ver con informes, documentación, eso se puede ir produciendo durante la semana, no hace falta que sea discutido en una reunión de comisión. Lo que sí van a pasar por la comisión son los testigos, digamos, ¿no? Claro. Y en el caso de obra social, fondos anticíclicos, básicamente lo que estamos cuestionando es el manejo económico o de los recursos económicos y financieros de la Corte. Porque esta es una Corte básicamente corrupta. Es decir, no solamente que arregla fallos
del Consejo de la Magistratura. También hay un desmanejo económico en la obra social y en los propios recursos de la Corte. En la obra social, es un caos administrativo, económico, financiero, que solamente no explotó porque la Corte tiene mucho poder y Claro. digamos, está protegida por los medios de comunicación. Pero nosotros vamos a traer a declarar a gente damnificada de la obra social, Te iba a preguntar eso, familias que no pudieron seguir con tratamientos de discapacidad de sus hijos, Sí. o tratamientos directamente de enfermedades que llevan a la muerte, como el cáncer. Sí. Además de todos los clásicos, ¿cómo se llama? Los proveedores, ¿viste? Sí. Todo esto, toda esa joda. Inclusive decía que había gente que adelantaba y después no la reintegraban. Claro, ese es uno de los problemas. Es decir, familias claro, con discapacidad que se gastaban un montón de dinero en tratamientos que después no eran reintegrados. Claro. El manejo económico de la Corte en materia de plazos fijos y demás también va a ser muy interesante, porque lo más grave de eso es que no tienen control, no sabemos en qué banco están, con qué tasas de interés operan, tampoco sabemos exactamente qué cantidad de plata hay, pero lo más grave de todo es que eso no hay un peso, no baja un peso a ningún juzgado. Es decir, solamente alimenta un plazo fijo para que la Corte sea más rica, para que alguien se lleve un negocio ahí, con intereses, pero estamos hablando de 100.000 millones de pesos que resolverían muchas cosas, sobre todo estos cínicos se plantan frente a la opinión pública y están muy preocupados por el avance del narco y no sé qué. Resulta que no ponen una moneda en juzgados de frontera, no aportan tecnología. En Rosario, que es donde el problema del narco está totalmente desatado, y entonces, más allá de los manejos absolutamente turbios, también hay que hacerle un cuestionamiento a que no llega a los juzgados, nada de esos fondos, ¿no? Nada de esos fondos. Y ayer puntualmente estaba hablando Mario Negri y decía que no le dieron tiempo a Rosati para desvincular, dar la baja a Eduardo Pañuelo Ramos. Y después puso Leopoldo Moró y agarró y dijo, no, mirá, acá si van y investigan en el... no sé en qué organismo había mencionado. En el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe. Figuraba que todavía no estaba a la baja. Bueno, eso va a ser materia de investigación. Y vamos a ver. Lo primero que me sale decir es que Mario Negri tiene el Telegram, o andás a ver ahora por ahí WhatsApp, de Robles y Rosati. Porque toda esa información se la da Rosati. Claro. No, que enseguida, que no... Bueno, pero lo que hay que saber acá es que en febrero de 1998, Patricia Izaza, que es en ese momento ya recibida de arquitecta, pero que había sido secuestrada por la dictadura a los 16 años en la ciudad de Santa Fe, estuvo 3 años detenida, desaparecida, fue violada, torturada, recupera la libertad en 1979, reconstruye su vida, se viene a estudiar arquitectura a Buenos Aires, y en el 98, a raíz de que su madre enferma, vuelve a vivir a Santa Fe. Ahí se entera que su torturador, violador y secuestrador estaba trabajando en la Municipalidad de Santa Fe, en la Secretaría de Cultura, Eduardo Ramos. Pide una entrevista con Rosati y le dice dos cosas. Intendente, usted tiene trabajando en la Secretaría de Cultura a Eduardo Ramos, que tiene una condena, y le lleva la condena por delitos comunes. 1998 era una época de impunidad para los represores y los genocidas. Es a partir de 2003. Exacto. Entonces le dice que tenía condenas por robo, por abusos, por extorsión, y le lleva las condenas, las sentencias. El material de reincidencia, en donde estaba
donde se acreditaba que este tipo estaba condenado por delitos comunes. Sí. Y le dice, el estatuto municipal, en el artículo tanto, dice que no se pueden contratar personas en estas condiciones, por un lado. Por otro lado, le digo, este señor fue mi torturador, mi secuestrador y mi torturador durante 3 años en que yo estuve detenida desaparecida. Rosati no le dice ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, no le dice nada, como es Rosati. Y la cosa que siguió, Patricia Izaza se fue a España a declarar al juzgado de Garzón, y Garzón saca una captura internacional de mucha gente, pero entre ellos 6 o 7 represores muy reconocidos de Santa Fe. Claro. En donde estaba, entre ellos Ramos. Y esa captura internacional tuvo difusión amplísima en todos los medios nacionales y en los medios de Santa Fe. Con lo cual siguió consolidándose la idea de que Rosati no podía desconocer estas cosas. Claro. Llegamos al mes de octubre de 1998, es decir, 8 meses después de la reunión con Rosati. Y es ahí en donde justamente el día anterior había salido en el diario El Litoral la captura internacional de los 6 santafesinos, que alguno era militar, muy conocidos en esa región. Sí. Cuando sale esto en el diario, al día siguiente o 2 o 3 días después, en el Consejo Deliberante, el bloque de la UCR le pide al intendente Rosati que inicie una investigación para establecer cómo fue el ingreso de Eduardo Ramos a la municipalidad. Entonces, lo que dijo Negri, que evidentemente se lo pasó Horacio Rosati, Negri dijo, nosotros tenemos los documentos que acreditan que 3 meses después de la reunión se abrió el sumario. Pero bueno, ¿cómo puede ser que 3 meses después se abra el sumario y 10 meses después el Consejo Deliberante esté reclamando la apertura de un sumario? Claro. Eso lo vamos a investigar y lo vamos a cruzar. Eso me llamó la atención ayer cuando... Ahora. Efectivamente, la exoneración o la cesantía de Ramos se produce en el 2001, 2 años después de que Rosati había abandonado la intendencia, había dejado de ser intendente. Ahora, estuvo todo el 98 y todo el 99 Rosati intendente, y el tipo, no te digo con los derechos humanos, con los delitos de lesa, tenía condena por delitos comunes. Vas a tardar casi 4 años en hacer un sumario para echar a un tipo que tiene una condena oficial. Entonces, durante 2 años, Rosati se hizo el boludo con este sumario. Y vamos a investigar si efectivamente se abrió a los 3 meses y si se abrió, y si ese es el caso, se abrió a los 3 meses, ¿cómo puede ser que haya terminado recién en el 2001? Que Rosati no le haya metido presión, velocidad a ese sumario, teniendo en cuenta lo grave que significaba las acusaciones. Yo pensé, en el 2001 digo, no me cierra, pero bueno. 2001, que ya era otro intendente, un tal Álvarez, es donde se produce la exoneración. Y probablemente el sumario, como es la administración pública, probablemente el sumario haya terminado en el 2001. Ahora, no podemos dejar de señalar la responsabilidad de Rosati, que, digamos, no le prestó atención, no tuvo interés en diligencia en eso. Sí. Bueno, para finalizar, Rodolfo, que ha sido muy gentil en darme una nota y tu tiempo es valioso. Yo estaba viendo la encuestadora Federico González, que entrevistó a 20 candidatos y se posiciona como un empate técnico entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Tenemos a los halcones de Juntos por el Cambio, Patricia, que quiere hacer frente con Milei. Y esto te lo linkeo con la anécdota que vos contás de que se presentó en la Comisión de Juicio Político Mauro Cinto Portúa, que es el hijo del represor del... Así es, Marcelo Cinto Portúa. Marcelo del destacamento 201 de inteligencia de Campo de Mayo. Y después, cuando la fue un amigo del reportero gráfico Molfino, que le fue a decir, ¿qué tenés para decirle a Nora Cortiña? Abiertamente, manifiestamente le dijo que se deje de defender a represores. A terroristas. A terroristas, perdón. Y tuiteó después que ella se sentía amenazada. Bueno, ya no se cuidan, ya van abiertamente con represores. Bueno, o sea, efectivamente. Es asesor, ¿no? Es asesor de Victoria Villarruel, que, como saben, es
diputada del bloque de Milei y es negacionista, Sí. reivindica el terrorismo de Estado, etc. Hay que hacer una breve explicación, digamos, de todo esto. El jueves 20, ya no me acuerdo, pero el último jueves de enero es la primera reunión de la comisión. Sí. En esa reunión se estableció un cronograma de trabajo y se definió que el jueves siguiente, jueves 2 de febrero, iban a prestar declaración, a exponer los autores de proyectos. Sí. Entre ellos, víctimas directas del terrorismo de Estado como Patricia Izaza, organismos de derechos humanos, varios, entre ellos Nora Cortiñas, estuvo también Pablo Yonto, abogado de víctimas de derechos humanos, que también vino a denunciar un hecho puntual. Pero además, él estuvo en la causa de contraofensiva Montoneros. Exacto. En la misma de exactamente. Entonces, en esa reunión donde se definió el cronograma de trabajo, no fue Villarruel. No apareció Villarruel. Sí. Aparece el día, digamos el jueves siguiente, que iban a declarar Yonto, Izaza, Nora Cortiñas y organismos de derechos humanos. Por eso nosotros señalamos que fue una intimidación, porque no tiene, y de hecho en la reunión de ayer ni apareció Villarruel, claro. Solamente fue a intimidar a los testigos que estaban cuestionando a la Corte por su política de derechos humanos, en materia de 2x1, etc. Sí. Entonces, aparece con este hombre. Yo no tenía muy clara la historia, pero inmediatamente yo a Gustavo Molfino lo conozco desde que soy diputado. Sí. Y es un gran compañero y me vino a decir, el que entró con Victoria Villarruel, sí, se llama Marcelo Cinto Courtois, es el hijo de un agente de inteligencia del ejército que fue condenado en la causa de mi mamá. La causa de la mamá de Gustavo era la denominada contraofensiva montonera, que entre otras cosas también analizó hechos de lesa en el marco del Plan Cóndor. Es decir, fue un paquete, claro, en ese juicio. Sí. En ese juicio se lo condenó el papá de este hombre a prisión perpetua. El papá de este hombre, que se llama igual, Marcelo Cinto Courtois, el represor, fue condenado en el 2021 a prisión perpetua, pero había estado prófugo durante muchos años. En el 2017 lo encuentran. Sí. Gran parte de ese hallazgo tiene que ver con Gustavo. Gustavo Molfino se dedicó a buscar a los asesinos de su madre, claro, desde su oficio de fotógrafo, digamos, ¿no? Entonces sacaba fotos, claro, y creo que Gustavo tuvo mucho que ver con que encontraran a Cinto Courtois en un locutorio en Pueyrredón y Santa Fe. Y en el bolsillo, a eso te referías, en el bolsillo de su pantalón, de su billetera, perdón, encontraron una foto de Pablo Yonto, que era el abogado de las víctimas de él en el juicio. Y el domicilio laboral de Pablo Yonto. Es decir, la persona que iba a declarar Pablo Yonto ese día tuvo que declarar, en definitiva, ellos terminaron yéndose antes porque los descubrimos, ¿no es cierto? Vos tuiteaste y se fueron. Exacto. Sí. Pero vos fijate el nivel de provocación, de intimidación, de amenazas. El abogado que tenía, digamos, su padre en el bolsillo como alguien a quien hacerle algo, era el que iba a declarar el día que apareció por Cinto Courtois. Y yo, claro, la verdad que Cinto Courtois, el hijo, más allá que debe tener las mismas ideas que su padre, debe ser un infame negacionista, etc. Pero lo cierto es que, la verdad, es el hijo del represor. Y las ideas, hoy por hoy en Argentina, no tienen, digamos, no son pensar de una manera no es delito. A mí lo que me preocupa es la diputada, que es mi colega y que forma parte, claro, de esto. Es decir, ella tiene derecho a nombrar a quien quiera como asesor y el asesor puede pensar lo que quiera y demás. Y yo no tengo por qué atribuirle a lo mismo que
que se le adjudica a su padre. A mí lo que me preocupa es que una diputada se maneje con este nivel de impunidad. No solamente que en cada oportunidad que tiene plantea los terroristas, el negacionismo, el curro de los derechos humanos, sino que ahora inclusive ha llegado a esto, ¿no? A este nivel de intimidación que es absolutamente inaceptable y que me parece que deberíamos nosotros decir algo al respecto en algún momento que se pueda en el recinto, cuando tengamos la posibilidad de sesionar. No, pero es preocupante, quiero decir que son una fuerza que tienen gravitación política, o sea, son tercera fuerza según las encuestas, como viene, y son abiertamente negacionistas. Sí, entonces es preocupante. Habría que ver, por ahí, estas encuestas por ahí pueden dar arrojar un poco de luz, porque yo lo que he visto en algunas encuestas cualitativas, como se les llaman, es que Milei tiene aceptación en un sector importante de la sociedad, ¿no? El 15, el 16%, no sé cuál es su intención de voto. Ahora, ese 15 o 16%, si vos le preguntás rol del Estado, estoy de acuerdo, no son, es decir, ese 15-16% no son libertarios en los términos en que se presenta Milei. Y no, si vos vas, no te voy a decir que son todos, seguramente muchos coinciden, pero no es lineal, digamos, no es lineal, no es que todos los que votan a Milei están de acuerdo con todas las cosas de Milei, probablemente porque no las conozcan, porque Milei se cuida bastante de no entrar en el terreno de los genocidas, en el terreno de la dictadura, es más, en eso es más cuidadoso. Sí. No es que no diga nada, a veces se zarpa, pero es más cuidadoso que la Villarroel, que la Villarroel ya directamente totalmente desbocada, digamos, ¿no? Escuché tu anécdota, me llamó la atención, sí. Totalmente manifiesto, o sea, no se cuidan, pero aparte se está viendo eso en toda la derecha argentina. Sí. A ver, es en otra naturaleza, que es la naturaleza económica. Dice, lo vamos a hacer y más rápido. O sea, no estamos hablando ahora de lesa humanidad. Sí. Pero son abiertamente, ya bueno, hay un sector, pero vos tenés que tener en cuenta, o mejor dicho, no podemos soslayar la historia. Y para no irnos al principio de los tiempos, te propongo un ejercicio desde 1989 para la fecha. En 1989 yo voté por primera vez. Y lo voté al turco. Lo voto a Carlos Menem porque venía del peronismo federal, la revolución productiva y el salariazo. ¿Quién era el rival de Carlos Menem? Eduardo Angelós. Eduardo Angelós era el gobernador de Córdoba, tenía unos anteojos culo de botella, o sea, menos carisma que... Y hablaba del lápiz rojo. Hablaba de... En ese momento no se le decía ajuste, se le decía lápiz rojo, como que venía a ajustar las cuentas. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno radical había convertido al país en un caos. Hiperinflación, adelantamiento de las elecciones que tenían que ser en octubre terminaron siendo en junio o en julio, asume Menem 6 meses antes. Es decir, totalmente... un desastre total el gobierno de Alfonsín. Y su sucesor del mismo partido era Angelós. Es decir, con un candidato malo, con un gobierno desastroso, con hiperinflación, ¿cuántos puntos sacó Angelós? 38 puntos, casi 40 puntos. Claro. 2003. Sí. Carlos Menem 26 puntos. Néstor Kirchner 22. López Murphy 17, Elisa Carrió 12, una cosa así, Rodríguez A 10. De la derecha tenías 26 del turco, 17 ya tenés de López Murphy. Sí. Estamos hablando de 40 puntos nuevamente aglutinando a sectores conservadores de derecha. Sí. Ahí meto todo, ¿no? Meto liberales y meto pro dictaduras. La derecha engloba todo eso. Todo, claro. Entonces, siempre la derecha tuvo un nivel de inserción en el electorado importante. Con lo cual, no son novedosas estas cuestiones. Es decir, son novedosos los personajes. Milei, que es un outsider. Sí. El propio Macri, digamos,
ahora no, pero en 2000, cuando arrancó su carrera política, también era una suerte de outsider. Pero en definitiva, efectivamente hay un núcleo muy importante de la sociedad que mira a estas cosas con cierta simpatía, pero no podemos perder de vista que esto tiene toda una trayectoria histórica. Trayectoria exacta. Entonces, sí. Yo le pregunté a Altamira, la otra vez cuando entrevistamos la semana pasada a Altamira, le digo, ¿por qué crees que los jóvenes que tienen pensamiento disruptivo y a veces muchos están cansados de la política tradicional, miran hacia la derecha de Milei y no hacia la izquierda, o política obrera, o el FIT, o lo que sea? Él decía que bueno, que no es culpa de la izquierda, o sea que la izquierda hace publicidad de sus propuestas y demás, pero bueno, que esa cuestión habrá que ver, es muy subjetiva. No sé cuál es el universo de esos jóvenes que son pro Milei, ¿no? Sí. Pero... No, a mí me parece que la responsabilidad de que esa derecha se vaya consolidando tiene que ver fundamentalmente, porque Milei es un fenómeno nuevo. Sí. En 2015, cuando Cristina entrega el poder, no existía Milei. Y la derecha no estaba tan desbocada como ahora. Claro. Era una derecha destituyente, pero tenías algo de pudor, algo de recato en algunas cosas. Sí. Entonces en 2015 no existía. Lo que viene a partir del 2015 son pésimas gestiones. La pésima gestión de Mauricio Macri y la gestión de Alberto, que no está a la altura. Hay que decirlo, no está a la altura de lo que nuestras expectativas, de nuestras ideas. Y desde el 2015 para acá, el país no para de achicarse, no para de tener graves problemas económicos. Y nosotros a partir del 2020 no revertimos la tendencia, la profundizamos. La tendencia de los sueldos. Bueno, hay algo, por supuesto, no estoy comparando gobiernos, ¿no? Para mí son malas gestiones las dos. El empleo subió un poco, pero bueno. Exacto, malas gestiones las dos. Macri no tiene excusas, Alberto tiene algunas. Pandemia, guerra, etcétera. Pero de todos modos, para mí tampoco no alcanza para justificar una gestión que claramente no está a la altura y no cumplió con las expectativas. Entonces, la sociedad o distintos sectores de la sociedad ven eso. Che, no tengo laburo, o si tengo, no llego a fin de mes. Y bueno, y se termina inclinando por propuestas mediadas por los medios de comunicación que no logran interpretar que son peores, digamos, ¿no? Claro. Entonces, vos fijate, la derecha en el 2015, ¿por qué gana? Primero porque no era tan derecha. Y segundo porque dijo que no venía a cambiar lo que estaba bien. Acordate, no, vamos a mantener IPF, vamos a mantener aerolínea, todo lo que está bien, o sea, por eso gana. Porque si mostraba su verdadero programa, obvio, seguro, probablemente no ganaba. Pero ellos dijeron, no, vamos a hacer una continuidad de esto. Esto hay cosas que están bien, lo que está bien lo vamos a mantener y lo que está mal lo vamos a cambiar. Sí. El discurso berreta de Macri. Bueno, con eso ganan, no porque el gobierno era malo, sino porque le estaban diciendo, vamos a superar a este gobierno. Sí. Y ahora la derecha está... no tiene ya esas ataduras que tenía. Claro. Dice, como decís vos, dice abiertamente un montón de barbaridades, y protegido por los medios de comunicación y amplificado en la sociedad porque se vive cada vez peor. Rodolfo, yo hablo con gente de la pie y le digo, ¿te estás enterando de lo de juicio? ¿Te enterás? Y le digo todas las cosas las polémicas que hay en nuestra sociedad. No la sabe. Hay un blindaje mediático y eso es preocupante para las elecciones. Es preocupante. Y sí. Pero bueno, también ahí hay responsabilidad nuestra, desde responsabilidad del campo popular, del peronismo, porque la verdad que hace varios años que la derecha tiene muy claro
determinadas cosas vinculadas a la comunicación, vinculadas a cómo ellos tienen permanentemente equipos de trabajo interdisciplinarios donde aparecen especialistas en marketing, comunicadores, antropólogos, sociólogos, y te arman el discurso, te arman estos discursos baratos, vacíos, pero que claramente entran en la sociedad. Sí. Y nosotros estamos dando vueltas hace varios años a ver si nos animamos o no. Recién hace poco empezamos a usar las redes como herramienta política, es decir, llegamos muy tarde. El peronismo tiene es refractario a estas cosas, y la verdad, hoy son indispensables, digamos, para tu actividad política, tener estos apoyos comunicacionales, qué sé yo, todo lo que hace el PRO con, bueno, por supuesto que además tiene la complicidad de los medios más importantes que son financiados, y además tienen intereses crematísticos, digamos, en todo eso. Claro. Pero eso no debería para nosotros ser un obstáculo para que pensemos de una vez por todas en términos serios y responsables políticas en este sentido, ¿no? Para que a la gente le entren las ideas nuestras, que son las que claramente siempre han generado que la gente viva mejor en Argentina, son las únicas que pueden llegar a que la sociedad pueda mejorar su calidad de vida. Claro, bueno, para finalizar la nota, te queremos invitar sin compromiso. En marzo la noticia editorial está organizando con todo el arco político. Hay Claudio Lozano, Itaí, Grabois, viste que es un frente itinerante que tiene la CTA. Queremos poner en agenda para el 2023 en el Congreso el ingreso ciudadano. Y bueno, viste que hay propuestas disímiles, o sea, Claudio tiene otra propuesta, Daniel Arroyo tiene otra, y bueno, vamos a debatir, y la multisectorial lo que pretende es, no te digo emular a Podemos, pero pretende ser un movimiento transversal a toda la ciudadanía que sea permeable a la incorporación de otros espacios políticos, está el PI, el Partido Transigente, el Partido Humanista. Yo creo que por lo menos en lo que es políticas públicas, no te digo en identidad de espacio, porque cada espacio tiene hasta su identidad territorial y demás, pero sí en políticas públicas debe haber propuestas homogenizadas. Y bueno, ahí se va a debatir, vamos a tratar de unificar, homogenizar esas distintas propuestas de salario universal. Dale, sí, con todo gusto. Me gustaría, digamos, yo podría participar, la verdad que no soy especialista en eso, pero con mucho interés participaría para escuchar las distintas propuestas y demás. Así que, por supuesto, bueno. Igual vamos a hablar de soberanía territorial, lo que está pasando en la hidrovía, bueno, hay varios temas, ¿viste? Bueno, sí, llegado el momento, sí, por supuesto, bueno. Lo charlamos me parece interesante. Bueno, Rodolfo, ha sido un placer. Por favor, gracias a ustedes, chicos. A disposición.